Y ahora vamos a escuchar a Nora Lomberg, psicóloga, quien nos habla de la experiencia de la TAM2, su participación popular en salud. ¿Qué importancia tienen los consejos vecinales de salud para hacer aportes al derecho a la salud? En mi experiencia son fundamentales los consejos de salud, porque son la voz de las vecinas y los vecinos. Expresan sus necesidades, sus inquietudes, sus malestares, se eligen democráticamente, digamos, la gente se presenta, entonces puede haber 2 o 3 grupos y entonces los vecinos votan para elegir uno u otro, y esa comisión de salud, que está integrada por vecinos y vecinas del barrio, estoy pensando fundamentalmente en la APS, en salitas, centros de salud, expresan todas las voces que hay en un barrio, y eso luego se eleva a la Secretaría de Salud, al Secretario de Salud, y entonces se hace un canal de comunicación respecto de las necesidades. Por ejemplo, no sé, en mi experiencia estaba el tema de la ambulancia, ¿por qué la salita no tenía una ambulancia? Y bueno, hubo ahí toda una asamblea con un explique de que no era solo una ambulancia, sino que además eso implicaba un montón de otras coberturas, desde cantidad de médicos que pudieran resolver situaciones de urgencia, para lo que no estaba preparada la unidad sanitaria. Pero bueno, se llegaron a resolver a partir de esos reclamos modos de atender las urgencias. Y también respecto de los insumos, la gente que participaba del Consejo de Salud solía ir bastante seguido a la Secretaría de Salud a solicitar insumos que en la unidad sanitaria no había. En fin, fue una experiencia muy rica. Estoy hablando del barrio Las Torres de Merlo, donde trabajamos muchos años junto con todo un equipo ATAM2, y la verdad que además se generaban otras acciones como torneos de fútbol, peñas, encuentros entre los profesionales y los vecinos y las vecinas y la Secretaría de Salud. Fue un canal muy democrático entre las distintas instancias del sistema de salud. Yo creo que los consejos de salud deberían formar parte del sistema, porque sus reclamos, sus experiencias quedan reflejados, y también el debate, porque los vecinos y vecinos en principio desconocen cuál es la realidad del sistema de salud, y de a poco, participando en el Consejo de Salud, se van empapando, van aprendiendo, se transforman prácticamente en agentes sanitarios, participan de la vida de la sala, están presentes en los conflictos. Me parece que es fundamental para la vida de la unidad sanitaria, por lo menos en el caso en el que a mí me involucraba, y en general da muy buenos resultados a la hora de intercambiar pareceres con un barrio. No, el barrio deja de ser un anónimo y empieza a tener caras, voces, personajes. Así que bueno, esa es mi opinión respecto de los consejos de salud. ¿Por qué es clave la articulación permanente entre las diferentes actividades sociales de un barrio y la salud? Es importantísimo la articulación entre las actividades sociales de un barrio y la salud, sobre todo porque no se puede desconocer lo que está pasando en el lugar donde estamos trabajando. En nuestro caso, que trabajábamos en la unidad sanitaria de Las Torres, la vida que tenía la sociedad de Fomento, sus discusiones, sus internas, influían mucho en la vida de la unidad sanitaria. La realidad de un arroyo muy contaminado que había cerca, y generar una lucha para que pudieran sanearlo. Por otra parte, las actividades sociales también incluían la ayuda a los sectores más desposeídos, sobre todo la gente que vivía a orillas del arroyo, y entonces
se la incluía en diversos programas que se ponían en marcha desde la unidad sanitaria. La vida de los barrios es muy rica en cuanto a lo social. Nosotros participábamos también yendo a las casas de la gente, haciendo reuniones en esas casas, nos enterábamos entonces de los conflictos, de qué familias estaban pasando realmente mal o de situaciones de violencia. Todo hay que pensarlo desde que el lugar de salud, el espacio de salud, no quede aislado de lo que pasa en el barrio. Digamos, si hay un torneo de fútbol, si hay una obra de teatro, si hay un festejo del Día del Niño, si hay un festejo del patrono o algo que tenga que ver con la iglesia, los curas que participan en la vida barrial son muy importantes, los sacerdotes y la feligresía, digamos, los que concurren a la iglesia, también hacen mucha vida solidaria y social, y eso se engarza mucho con la unidad sanitaria. Lo mismo la escuela, el jardín de infantes, todas esas instituciones forman parte de la vida social del barrio y entonces involucran a la unidad sanitaria. Si hay un niño con dificultades en la escuela, viene la maestra a la unidad sanitaria. Si hay una pelea, vienen a la unidad sanitaria. Si hay una discusión entre dos familias, vienen a la unidad sanitaria. En fin, en su mayoría, si el equipo de salud se abre al barrio, la vida social y la unidad sanitaria se atraviesan en sus discursos unos con otros. Así que eso también es muy interesante para abordar. Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas. Ramón Carrillo.